Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con nuestro curso de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, que ya llevamos tres pequeñas cápsulas. Esta es la cuarta cápsula donde vamos a hablar precisamente acerca de las fuentes de la fe. Y en estos pequeños videos, que nuestra intención es tratar de dar a conocer más acerca de las verdades de la fe, acerca del catecismo que nos enseña la Iglesia Católica, y trataremos de lograr profundizar cada una de estas interrogantes que nos pone el Padre con sus respectivas respuestas. En la primera pregunta que vamos a analizar hoy, la pregunta número 8, dice: ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Y el Padre nos contesta: lo que Dios ha revelado se contiene en la Sagrada Escritura o Biblia y en la tradición. Por esta razón, la Sagrada Escritura y la tradición se llaman fuentes de la fe. De ellas saca la Iglesia todas aquellas verdades que nos propone como cosas de fe. Vamos a analizar esto. Vean qué interesante. Las Sagradas Escrituras, sin duda alguna, no es un libro igual. No podemos comparar un libro de física, de química y matemáticas, porque las Sagradas Escrituras son obra o inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo hacia aquellas personas, aquellos escritores de las Sagradas Escrituras, que ahí plasmaron lo que Dios quería presentar a los demás. Es una palabra viva y eficaz. Las Sagradas Escrituras no pasa de tiempo. Es decir, lo que ocurría antes se puede adaptar en ese tiempo, cuando ocurrió, y en el tiempo actual. Por eso es tan hermoso. Y cuando tú tienes alguna duda, alguna preocupación, ve a las Sagradas Escrituras. Siempre recomiendo que empieces por los Evangelios, que empiecen también por los Salmos, por el Nuevo Testamento. Hay algunas personas que se van al Antiguo Testamento y ahí se puede dificultar un poquito más el entendimiento, porque fue escrito antes de la venida de Jesucristo. Ahora nos vamos a profundizar con la pregunta 9 que dice el Padre: ¿qué es la Sagrada Escritura? Y dice: la Sagrada Escritura es la reunión de los libros escritos por inspiración, como dijimos, del Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia Católica como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, como dijimos, viva y eficaz. Es una palabra que se encuentra siempre ahí, esperándonos para que nosotros podamos leer. Una vez un sacerdote mencionaba, recuerdo, decía que una persona le dijo: no, pues me fui de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica no se lee la Biblia. Y dice el Padre: ¿cómo que no se lee la Biblia? Si durante la Santa Misa se realiza la lectura de varios pedazos de la misa, y durante todo lo que es los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Los ciclos litúrgicos, pues se lee toda la Biblia, ¿sí? Entonces, eso no es cierto. Además de que nunca a un católico le vamos a prohibir, le vamos a decir: no leas las Sagradas Escrituras, déjalos ahí de adornos. No, al contrario, la Iglesia nos invita a leer la palabra de Dios, cosa que a veces se nos olvida, y los hermanos separados leen mucho, y nosotros a veces se nos olvida y no leemos nada, o leemos muy poco. Y no, tenemos que leer. Si la palabra de Dios, como hemos dicho, es viva y eficaz, tenemos que alimentarnos de esa palabra. El pilar de nuestra fe es las Sagradas Escrituras, claro, también es la oración y desde luego los sacramentos. Pero no hay que olvidarse aquí, ahora que estamos mencionando lo que son las Sagradas Escrituras, que es nuestra fuerza, que es un escrito, como una carta de amor que Dios te ha dirigido, y donde te va explicando Él y te va enseñando cada una de las cosas que debes de hacer en tu vida. La siguiente pregunta, la pregunta número 10, dice: ¿cómo se dividen los libros de la Sagrada Escritura? Y como ya sabemos, dice, los libros de la Sagrada Escritura se dividen en dos grupos de manera general, que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lógicamente el Nuevo Testamento después o a partir del nacimiento de Jesús. Y pregunta aquí en la 12 cuáles son los libros del Antiguo Testamento, y dice: son 21 libros históricos que se refieren a la creación del mundo y a la historia de los patriarcas y del pueblo judío. 7 libros doctrinales, es decir, de enseñanza, que es una colección de salmos y de sabias máximas y reglas de vida. Y 17 libros proféticos, que en su mayor parte contiene exhortaciones a la penitencia y consoladoras profecías. Nos complementa también, ya de una manera más extensa, el Padre dice: los históricos son el Pentateuco de Moisés, que comprende el Génesis, el Éxodo, el Levítico,
los números y el Deuteronomio. Acuérdense lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros. El libro de Josué, el de los jueces, el de Ruth, los 4 libros de los reyes, los 2 de los paralipómenos, el libro de Esdras, el de Nehemías, llamado también segundo libro de Esdras. Y aquí podemos ir analizando todos los libros que tiene. Hay algo muy interesante, ¿eh? Cada uno de estos libros que tiene el Antiguo Testamento, ahorita vamos a enfocarnos al Antiguo Testamento, son libros que de manera general nos habla acerca precisamente de esa venida de Jesús, de una preparación, ahorita que estamos en tiempo cuaresmal, de esa preparación que vivió todo lo que es la humanidad, en especial lo que es el pueblo judío. Y ahora, en este tiempo cuaresmal, para nosotros también tiene que ser 40 días de preparación, 40 días de acercarme al momento de la muerte de Jesús y desde luego de la resurrección. Y ahora se enfoca un poquito más, habla un poquito más acerca de los libros. Nos menciona en cuanto a los doctrinales, por ejemplo, acerca de Job. En Job me voy a tener un poquito. El libro de Job a mí en lo personal me representa algo muy hermoso. Yo he tenido muchos problemas de salud y he dejado las cosas en el Señor y claro que me ha costado mucho trabajo, pero el libro de Job ha sido para mí una ayuda formidable. Como esa historia, te invito a que la leas, como esa historia de Job. Job tenía todo y el demonio le dice a Jesús, a Dios, en ese tiempo no hablamos de Jesús propiamente, sino a Dios Padre, le dice a Dios, ¿sabes qué? Pues ahorita está muy bien y te alaba Job, te alaba porque le va muy bien. Pero ¿qué pasaría, le dice el demonio, si a Job le empieza a pasar cosas malas? Y entonces Dios permite que sea tentado, permite que le pasen cosas, pero que nunca lo toquen a él. Y empieza a tener muchas dificultades, empieza a tener problemas, en fin, toda una historia larga y muy hermosa, porque él no llega a hablar mal en contra de Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quita. De tal manera que en esa historia de Job nosotros podemos ver reflejado cómo Dios permite a veces algunas cosas que nos pasen para probar nuestra fidelidad, nuestro amor, pero viene la recompensa. Y al final del libro de Job, no sé si lo han leído, es hermosísimo cómo Dios le devuelve todo y mucho más por haber seguido fiel. Esa es una historia que nos puede aplicar a nosotros. Si nosotros durante nuestra vida tratamos de seguir luchando y luchando, al final nos va a dar la recompensa de la salvación. Y ahora dice también, los libros proféticos, pues nos habla acerca de los 4 profetas mayores, que recordaremos que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profecías de Baruch y los 12 profetas menores, que aquí menciona que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La siguiente pregunta interesante es, dice, ¿qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene las revelaciones que nos fueron hechas por medio de Jesucristo y de sus apóstoles. En cuanto al Nuevo Testamento, vean, como ya dijimos, el Antiguo Testamento antes de Jesús, el Nuevo Testamento después de Jesús. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Y dice, los libros del Nuevo Testamento son, o lo podemos dividir en 4 partes, lo que son los 4 evangelios escritos precisamente por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas, las 14 epístolas o cartas de San Pablo y las 7 epístolas de otros apóstoles que contienen enseñanzas de fe y de moral. El Apocalipsis, también como parte del 4º punto, que es la revelación secreta a San Juan acerca del fin del mundo. Muy bien. Luego nos menciona quiénes nos dan las garantías suficientes de que todos los libros de la Sagrada Escritura fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que son la palabra de Dios genuina. El magisterio infalible de la Iglesia nos da las garantías suficientes de que todos los libros de la Sagrada Escritura han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contienen la palabra de Dios genuina. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Desde luego, el magisterio de la Iglesia nos enseña que nosotros creamos en nuestra fe en las Sagradas Escrituras, pero también la razón es algo fundamental. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por inspiración divina. Por lógica, Dios, que se preocupa por nosotros, tenía que haber escrito algo para comunicarse con nosotros también a través de la palabra escrita. Y es precisamente las Sagradas Escrituras
a través del medio o por el cual se comunica Dios con nosotros. Por eso dijimos que es viva y eficaz. Y no importa si las Sagradas Escrituras, a veces entre editorial y editorial, entre traducción y traducción, pues pueda tener alguna cierta diferencia en cuanto a las palabras, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver que sean Biblias católicas, porque pues tristemente existen algunas Biblias que no tienen ciertos libros que han sido retirados y debemos de seguir lo que el magisterio de la Iglesia nos está enseñando. ¿De dónde más sabemos que los libros de la Sagrada Escritura y en especial los hechos que en ellos se narran merecen toda nuestra fe? Y nos dice el Padre, esta es la última pregunta, que los libros de la Sagrada Escritura y en especial los hechos narrados de ellos merecen toda nuestra fe. Lo sabemos además por testimonios que se han dado en la historia. Por ejemplo, nos dice, un libro es auténtico de fe cuando es auténtico, es decir, cuando es escrito por el autor a quien se le atribuye. Es decir, nosotros conocemos a través de la historia a los que son los autores. Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los autores? Pues eran 4 apóstoles que estaban junto a Jesús, ¿verdad? Uno que le conocieron y uno que después le conoció, pero al final de cuentas, gente que estuvo junto a Jesús, que estuvo junto a las personas que estaban a Jesús, y ellos son los que platican precisamente acerca de esto que pasó con Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Segundo, cuando es íntegro, es decir, cuando no ha sufrido alteración en lo esencial. En lo esencial no ha sufrido alteración. Y hay algo muy interesante, hay algunas Biblias que hacen, por ejemplo, se hace una cita bíblica y después hacen referencia a otra cita bíblica que está relacionada con ese, sobre todo en cuanto a los evangelios. Es decir, por ejemplo, yo puedo leer una cita bíblica de San Lucas y abajito me dice una referencia de cómo lo dijo San Mateo, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque ahí me está comprobando esto, de que está relacionado y de que es algo verdadero, está relacionado lo que dijo un evangelista con lo que dijo otro evangelista. Dice, cuando su autor es digno de fe, es decir, cuando pudo tener conocimiento cierto de la verdad y quiso fielmente decirlo. Hay un evangelista, si no me equivoco, San Juan, que dice, yo estoy dando testimonio de lo que yo digo, lo digo porque es verdad. Claro, lo dijo con otras palabras, pero con ello ellos no podían mentir. Y de hecho Dios, inspiración del Espíritu Santo, tampoco. Desde luego, Dios no puede mentir. Y estas enseñanzas que estamos recibiendo a través de las Sagradas Escrituras tienen que ser para nosotros nuestras armas, nuestras fuerzas para poder tener estas de conocimiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Y luego dice, esos 3 puntos se hallan tan firmemente comprobados respecto a la Sagrada Escritura por medio de testimonios históricos como no lo puede tener ningún libro de la antigüedad. Este libro, el más vendido por todo el mundo, el libro de las Sagradas Escrituras, el más conocido. Ahora la pregunta es, ¿tú le conoces? ¿Tú lo has leído? ¿Tú has profundizado la Escritura, la palabra de Dios, en tu vida y en tu corazón? Vamos a dejártelo como una meditación para que acrecentes tu fe, tu confianza en la Iglesia de Dios, en la Iglesia Católica. Muy bien, nos despedimos en esta ocasión y esperamos volverles a ver. Recuerden que agradecemos mucho, ya hemos recibido algunos comentarios, agradecemos sus comentarios que nos los pongan en la parte inferior, ya sea de youtube.com/supercatólico o cuando lo publicamos en el Facebook. Hasta luego, que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente cápsula acerca de este pequeño curso de Catecismo de Doctrina Cristiana, curso superior. Que Dios les bendiga.